Hola a todos. Vamos a hacer un brevísimo repaso de algunos de los conceptos y resultados a nivel topológico que estaremos usando en este curso. Entonces, como inicio el recordatorio, lo que hace la topología, o como la estudiamos la topología en RN, es de alguna forma hacer una división entre lo que significa estar bien adentro de un conjunto, sea lo que sea que eso se pueda interpretar. Entonces, lo que significa estar dentro de un conjunto, lo que significa estar cerca de un conjunto y lo que significa estar lejos de un conjunto. De manera muy intuitiva, eso es lo que hace la topología en general. Habla sobre conjuntos de puntos que están cerca unos de otros. Entonces, en el sentido métrico en el que estudiamos nosotros ARN, que es nuestra consideración habitual, que no tiene por qué ser el caso, pero es a lo que nos reducimos en cálculo 3. Nosotros vamos a definir qué significa que algunos puntos estén cerca o que estén lejos de conjuntos en específico. Entonces, normalmente la discusión topológica empieza con tres definiciones elementales y a partir de estas definiciones es que nosotros hacemos las diferencias topológicas más importantes. Y estas definiciones son en general para un conjunto A en Rn, definimos lo que es estar dentro de A, en el sentido de en el sentido topológico, o sea, estar bien adentro, lo que significa estar fuera, como bien afuera, no como pertenencia en el sentido conjuntista, sino algo que tiene que ver más con las propiedades métricas del espacio, y también lo que significa estar entre adentro y fuera. Entonces lo que significa es estar en el borde de A. Entonces empezamos con algunas definiciones. Definición. El interior de A, que a veces se denota como interior y a veces se denota como abolita, es el conjunto de todos los puntos X de Rn, tales que existe un radio que depende de X, positivo, estrictamente positivo, que cumple la propiedad que la bola con centro en X y de radio Rx se queda completamente contenido en A. ¿Sí? Entonces, esto es importante notar que en esa definición el radio es positivo. Si yo permitiera que el radio fuera cero, entonces no estaría diciendo nada novedoso, porque con radio cero, pues cualquier bola puntual se queda contenida en A. Primera definición. Segunda definición, el exterior de A, que no va a ser otra cosa que el interior del complemento, se define como todas las X en Rn, tales que existe un radio que depende de la X, que es estrictamente positivo, tal que la bola con centro en X y de radio Rx, intersección A, es el vacío. ¿Sí? Es decir, que yo puedo encontrar un radio tal que en la bola con ese centro y de ese radio no hay ningún punto de A. Entonces, observamos que esto es realmente decir, esto es equivalente a que la bola con centro en X y de radio Rx se quede contenido en el complemento de A. Y esto es porque es tanto como decir que el exterior de A es el interior del complemento. Entonces, primer concepto es estar bien adentro de A. Estoy bien adentro cuando tengo toda una bola con centro en mí que sigue estando dentro de A. El exterior sería estar bien afuera, por lo tanto, y estar ni adentro ni afuera, sino estar en el borde, es lo que nos vamos a definir como frontera. La frontera tiene dos notaciones usuales, que es parcial de a veces también se le encuentra como frontera de A, y si son muy anglosajones, a veces van a encontrar boundary de A, y son todos los X en Rn, tales que para todo radio positivo, la bola con centro en X y de radio R muerde a A y, otra vez para todo radio positivo, la bola con centro en X de radio R muerde al complemento. Perdón, aquí me faltó.
Este es distinto del vacío y el de abajo también es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos básicos. Normalmente hablamos como punto interior, punto exterior y punto frontera. Entonces, algo es punto interior cuando cumple esto y el interior es el conjunto de todos los puntos interiores con esa propiedad. Algo es punto exterior cuando cumple esto y el exterior es el conjunto de todos los puntos con esta propiedad. Y algo es punto frontera cuando cumple esto y la frontera es el conjunto de todos los puntos con esta propiedad. ¿Ok? Entonces, una observación que es relativamente inmediata desde aquí es que estos conjuntos son ajenos por pares. Entonces, interior con exterior, interior con frontera, exterior con frontera, son todos vacíos. ¿Sí? ¿Por qué esto sucede? Pues por los cuantificadores. Observo que estos dos no son, el interior y el exterior no pueden tener puntos en común, porque las bolas, si esto pasara y me tomara como que la bola de radio mínimo, entonces tendría que estar simultáneamente en A y fuera de A, ¿no? Y la frontera es de hecho un complemento. Si ustedes niegan esta condición, es para toda bola B muerde el complemento, que es lo que tengo acá, y esto es para toda bola, la bola muerde a A. Entonces es lo de acá. ¿Sí? Entonces estos tres conjuntos son ajenos por pares y la unión de estos tres conjuntos es el total. Otra vez, esto sucede por la mera definición, por los meros cuantificadores. Si no existe, si esto se niega, aquí tengo un O y existe radio tal que está contenido en A, está contenido el complemento de A, que es el exterior, y si esto lo niego, que es un O, insisto, existe un radio tal que eh, la bola está contenida en A. Entonces, aquí yo digo que esto forma una partición, en el sentido algebraico conjuntista de la palabra. Es una partición de R. Esto es para cualquier conjunto en general, ¿sí? Bueno, para que fueran una partición tendría que pedir que estos son distintos del vacío, y eso son condiciones adicionales. De hecho, no tienen por qué ser distintos del vacío, ninguno de ellos. Así que vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Ejemplo. Les dejamos las comprobaciones de esto a su juicio para que lo practiquen tantito. Pero las siguientes afirmaciones son verdaderas. Primero, si yo me tomo algo amable como un intervalo, el intervalo 0,1 en Rn, entonces podemos verificar que el interior de A es el intervalo abierto, el exterior de A es menos infinito 0 unión 1 infinito, y la frontera de A son dos puntos, a saber, el 0 y el 1. Geométricamente esto tiene muchísimo sentido si lo vemos. Geométricamente, si esta es mi recta real y por acá yo me tomo quizás a mi conjunto 0, 1, entonces los puntos para los cuales yo me paro y estoy bien adentro van a ser los de aquí. Si yo estoy parado en uno de los extremos, no importa qué tan pequeña yo haga la bola, voy a tener puntos de A y del complemento de A. Y si yo estoy fuera del intervalo cerrado, puedo sacar la distancia al 0 si estoy de este lado y eso va a ser una bola que no tiene elementos de A. Y si estoy de este lado, puedo sacar la distancia a 1 y eso va a ser una bola que no tenga elementos de A. Entonces, dejamos las comprobaciones como ejercicio al vidente. Así que esperamos que esto sea suficientemente sensato.
Otro ejemplo, si consideran por este momento como B el conjunto de todos los racionales en R, entonces las siguientes afirmaciones son verdaderas. El interior de A es vacío, así como el exterior de A, y la frontera de Q son todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué algo así debería de pasar en una situación como esta? Nosotros sabemos una propiedad muy interesante de Q y es que Q es denso, pero no solo Q es denso, sino también R menos Q es denso. Entonces, vamos a hacer esta observación. Al menos vamos a convencernos de esto, a ver qué nos parece. Primero, para que hubiera un punto en el interior de A, es decir, para que el interior de Q fuera distinto del vacío, esto sería, como nos diste la definición, afirmar que existe un radio positivo tal que la bola con centro en X de radio Rx, que en el caso de R es simplemente el intervalo con centro en X, está completamente contenido en Q. Entonces, lo que me estaría pidiendo en este caso es encontrar un radio conformado únicamente de números racionales. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si bien Q es denso, también R menos Q es denso. Entonces, por densidad de R menos Q, y ahorita en el sentido más cálculo 1 de la palabra, en este intervalo abierto, como entre estos dos números debe haber irracionales, en este intervalo abierto debe haber un número irracional. Así que x menos r, x más rx intersección q debe ser distinto del vacío por densidad. Y esto es una contradicción con lo que yo estaba pidiéndome aquí. Por lo tanto, el interior de q es vacío. ¿Sí? Algo muy similar va a pasar con el exterior, pero ahora usando la densidad de Q. Porque yo no puedo estar fuera de los racionales en el sentido de que en cada intervalo abierto vuelve a haber racionales. Y la frontera. Eso también tiene que ver con densidad. Si yo me tomo, y de hecho pude haber dicho esto y terminar, si yo me tomo cualquier número X real y me tomo una R positiva, la que sea, si me fijo en el intervalo X menos R, X más R, yo sé que este intervalo tiene tantos puntos racionales por densidad, pero también tiene puntos irracionales por la densidad ahora de los irracionales. Entonces, fijándonos como Q acá, esto debe ser B, por cierto. Fijándonos con Q acá, el conjunto intersección A siempre es, la bola intersección A siempre es distinto al vacío, y la bola intersección A complemento siempre es distinto al vacío, así que todo punto real es frontera de los racionales. ¿Sí? Y ya. Con esto yo puedo haber hecho toda la afirmación. Entonces, todos los reales son la frontera de Q y en este caso, porque tienen una cierta propiedad de partición, el interior y el exterior deben ser ambos vacíos. Entonces, estos son algunos ejemplos topológicos en estos conjuntos. Ahora, vamos con las definiciones más importantes a nivel topología. Primero, definición. A es abierto si A es igual a su interior y A es cerrado si el complemento de A es abierto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a pasar.
A es abierto cuando todos sus puntos tienen una bola contenida en A, y A es cerrado cuando esto es cierto para el complemento. Aquí hay dos observaciones muy rápidas de acuerdo con esta definición, y es que esto es de remarcarse siempre. Cerrado no es la negación de abierto. No es la negación de abierto. De hecho, hay ejemplos donde el conjunto es simultáneamente abierto y cerrado. ¿Cuál es uno de estos ejemplos? Los triviales. Primero, si A es vacío, entonces inmediatamente el interior es vacío, porque el vacío no puede contener bolas, porque es vacío, y la frontera también es vacía, porque para que un conjunto tenga frontera, necesito que la intersección de las bolas con el conjunto sean distintos del vacío, y eso no puede pasar si el conjunto mismo es vacío. Y esto me implica directamente que el exterior de A es todo R. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Por esta igualdad, si yo la pienso tantito lo que acabo de decir, esto me quiere decir que el interior del vacío es igual al vacío mismo, y esto efectivamente ya me demostró que el vacío es abierto. ¿Sí? Y si el vacío es abierto, entonces su complemento en el conjunto, por cierto que esto es válido para toda n, entonces el vacío es abierto y el total es cerrado. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo lo pienso al revés? ¿Qué pasa con Rn? Pues, si yo me tomo mi Rn, si A es Rn, entonces un razonamiento rápido me va a decir que el interior de A es Rn. ¿Por qué? Porque si yo me estoy tomando el espacio total, cualquier bola está contenida en el espacio total. Entonces, cualquier punto es punto interior del espacio total. Por lo tanto, el interior del espacio total es el espacio total. Entonces, esto me dice dos cosas. La primera es que el interior de Rn es Rn, y con esto Rn es abierto. Y en conclusión, el complemento de Rn en Rn, el complemento del total que es el vacío, es cerrado. ¿Sí? Entonces, existen conjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados. ¿De acuerdo? Y otra indicación necesaria es que hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de tales conjuntos? No vamos a ir muy lejos. Si yo me tomo A en los reales, los intervalos semicerrados o semiabiertos no son ni abiertos ni cerrados. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a dibujar nuestra encantadora recta real. Entonces nuestro conjunto sería cerrado de acá y abierto de acá y todo lo que está entre ellos. Entonces, ¿por qué este conjunto no va a ser ni abierto ni cerrado? Bueno, no va a ser abierto porque este conjunto tiene un punto frontera, a saber, este compadre de acá. Si yo dibujo cualquier bola con centro en el 0, voy a tener puntos que pertenecen a A, que son los del lado derecho, y los que pertenecen al complemento de A, que son del lado izquierdo. Entonces, este punto de acá no puede ser un punto interior. ¿Sí? Es parte del conjunto, lo estoy definiendo, pero cerca de él siempre están puntos del complemento, así que no puede ser un punto interior. Entonces, no es abierto. Como 0 pertenece a este conjunto, A no es abierto,
no es igual a su interior, ¿sí? Y no va a ser cerrado por el otro, por este de acá. Si yo me fijo en el complemento, o sea, todo tiene que ver ahora con este punto. Si yo me fijo en el complemento, Rn-A contiene al punto 1 y el punto 1, o sea, este compadre de acá, uy, y este compadre de acá, que pertenece al complemento, no es interior del complemento. ¿Por qué no es interior del complemento? Porque este compadre jala puntos de A todo el tiempo. Entonces, el 1 no es parte del interior del complemento, o sea, del exterior. ¿Vale? Y sí pertenece al exterior, entonces el exterior no es el complemento. Y con eso he terminado. ¿Sí? Entonces, hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados, hay conjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados. Entonces, eso nos molesta un poco quizás con la forma en la que nombramos a los conjuntos, pero es importante abstraer de este lado, que no son conceptos análogos, o sea, tienen que ver únicamente con la parte métrica, con la configuración métrica de nuestro espacio, pero no están definidos uno como la negación del otro, y eso hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Sí? Es como una puerta, ¿no? Una puerta no está siempre abierta y cerrada, a veces está entreabierta y entrecerrada. Más o menos así, pero no exactamente. Vale, esto es por un lado. Esos son algunos ejemplos clásicos. Eh, y hay otro conjunto que es muy importante mencionar, que es el conjunto cerradura. Entonces vamos a definir a ese. Definición. La cerradura de un conjunto, y esto, ojo, porque hay muchas definiciones, todas ellas equivalentes. Bueno, la primera definición que se suele ver es el interior de A unión la frontera de A, que es lo mismo que decir que es el complemento del exterior. Sí, ¿no? Ya dijimos que estos compadres hacen eso, que es lo mismo que decir el complemento del interior del complemento. ¿Ok? Entonces, eso es la frontera. Digo, eso es, perdón, la cerradura. Es la cerradura. Otra vez, la notación no es única. Si ustedes son muy anglos o si revisan textos en inglés, a veces van a encontrar esto definido como o escrito como la cerradura, la closure de A. ¿Sí? ¿Por qué es interesante una definición así? Primero, esto no lo he demostrado. Eso se los dejo a ustedes por si quieren verificarlo. Afirmación. El interior es un conjunto abierto. Sin importar quién es el conjunto en cuestión, el interior siempre resulta ser un conjunto abierto. ¿Sí? Para cualquier A. Entonces, ejercicio, intenten demostrar esto. Ojo con qué significa demostrar esto, porque porque tengo que demostrar que el interior es igual al interior del interior. Entonces, inténtenlo demostrar. Va, y si esto es cierto, que lo es, por cierto, va a ocurrir lo siguiente. Si esto ocurre, entonces la frontera, que por lo que yo dije antes es igual al complemento del interior del complemento, automáticamente esto es un conjunto cerrado, porque es el complemento de un conjunto abierto, porque los interiores son abiertos. Entonces, eso es una de las primeras propiedades. La cerradura, para que su nombre no nos engañe, resulta ser un conjunto cerrado.
¿ok? Pero no es a veces la única cosa que se puede decir sobre la cerradura. Podemos demostrar también, afirmación, y eso también deberían intentar ver cómo se hace, que la cerradura de A también se puede definir como A unión su frontera. Y que también se puede definir, y esta es una definición un poco más compacta y en cierto sentido más útil, como el conjunto de todos los puntos X en Rn, tales que, para todo radio, eh, la bola con centro en X y de radio R siempre interseca a A. ¿Sí? Estas son dos definiciones equivalentes de cerradura y ya habría que verificar por qué esto ocurre. Entonces, son propiedades muy importantes. De hecho, esta de acá sale de manera muy amable desde esta de acá. Y esta es la que es un poco distinta. Quizás conviene primero demostrar, para hacerlo más fácil, que el interior de A siempre es parte de A. Esta es muy sencilla de ver. Pero esta nos ayuda a demostrar una de las contenciones acá. Y esas son algunas de las propiedades. Otra cosa que es bonita sobre la cerradura, para terminar esta parte, es que tiene propiedades muy interesantes sobre sucesiones y sobre otros conjuntos cerrados. Entonces, ese también es muy, muy, muy interesante. Afirmación. Son dos cosas distintas. Una que tiene que ver con el interior y que de manera complementaria ocurre con la cerradura. Entonces, afirmación. Si U, afirmación. Si U está contenido en A y U es abierto, entonces U está contenido en el interior de A. ¿Sí? En este sentido, el interior es el abierto más grande contenido en A. ¿Ok? Y como corolario, que se puede demostrar sin hacer muchas cosas y manipulando adecuadamente los complementos, si A está contenido en F y F es cerrado, entonces A cerradura está contenido en F. Y en ese sentido, la cerradura es el cerrado más pequeño que contiene. ¿Okay? Esta propiedad la estaremos viendo próximamente, entonces todas estas afirmaciones vale muchísimo la pena que intenten demostrarlas, porque todas se basan, no requiere mayor ciencia, si queremos darle un nombre, no requiere mayor conocimiento que las definiciones casi conjuntistas, que son más bien definiciones métricas, que dimos en la diapositiva pasada. Entonces yo les sugeriría que intenten, si ya vieron esto, refamiliarícense, recuerden cómo se hacen estas demostraciones y si por ahí no se había visto o no estamos o no recordamos muy bien cómo funciona esto, pues conviene recordarlas. Entonces, ahora subiremos otro video en el que hacemos algún par de ejercicios relacionados con estos conceptos. Espero que les haya sido provecho y nos vemos en la siguiente ocasión. Así que hasta luego todos.